medir, si la jeringa de insulina nos lo permite, medir cuánto es lo que transpiró en un tiempo conocido. Y para que saquemos la tasa de transpiración, fíjense, una tasa, colegas, es muy parecido a un índice. Un índice nos dice la relación que hay de dos variables, ¿no es así? En este caso, para el índice de área foliar, ¿cuáles son las variables? Área foliar y área del terreno que ocupa. Una tasa, colegas, también nos habla de la relación de dos variables. ¿Qué es lo que lo hace diferente al índice? Que una tasa nos está indicando la relación de dos variables a través del tiempo. ¿Sale? El comportamiento de la relación de esas variables a través del tiempo. Ahora yo les preguntaría, ¿qué será una tasa de transpiración? ¿Qué nos indicará la tasa de transpiración? Relación de dos variables a través del tiempo. ¿Cuáles serán esas variables? A ver, ¿a quién le podríamos preguntar? Cintia, perdón. Si hablamos de una tasa de transpiración, colegas, ¿cuáles serán esas dos variables que están interactuando a través del tiempo? Podría ser la cantidad de hojas. A ver, para definirlo y para que eviten el podría, partan del concepto de la transpiración. ¿Qué es la transpiración? Recuerden, la pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas. Ese es el concepto. Ahora, si hablamos de tasa de transpiración, y ya dijimos que una tasa es la relación de dos variables a través del tiempo, el comportamiento de la relación de dos variables a través del tiempo, colegas. ¿Qué sería la tasa de transpiración? ¿Cuáles son esas dos variables que van a estar interactuando a través del tiempo? El agua perdida y el tiempo. Fíjense, una variable es la cantidad de agua que se pierde por transpiración. ¿No es así? Esa cantidad de agua que se pierde por transpiración, ¿quién la está perdiendo? La planta. ¿Quién está perdiendo esa agua durante la transpiración? La planta, profesor. La planta. ¿Qué parte de la planta lo está perdiendo? Las hojas. Las hojas. Son las hojas. Y las hojas, si queremos conocer cuánta agua se pierde por una unidad conocida de hoja, pues estamos hablando de una área. Entonces, ¿cuáles son las variables? La cantidad de agua que se está perdiendo en una área de hoja, en un tiempo conocido o en un intervalo de tiempo. ¿Sale? Entonces, ustedes en la práctica 3 lo que van a hacer es calcular la tasa de transpiración y para calcularla, colegas, van a medir el volumen, ¿no? Van a deshojar todas las plantulitas de sus macetas y van a medir el área foliar. Y entonces van a decir, estas macetas que contenían una área total foliar de tanto, transpiraron cierta cantidad de agua. Y entonces van a hacer una actividad para calcular la tasa de transpiración. Ahora, fíjense, colegas, si la fotosíntesis se mide en términos de la cantidad de CO2 que se fija, ¿a qué hace referencia la tasa de transpiración? La tasa de transpiración. La cantidad. La tasa fotosintética. La cantidad de agua que se pierde, ¿no? Ahí ya me hice bolas. La tasa de fotosíntesis. Si la fotosíntesis se mide evaluando la cantidad de CO2 que fija una planta. Vamos a hacer una práctica demostrativa para medir fotosíntesis. El ingeniero Cecilio nos apoya con esta práctica. Utilizamos un IRGA, es un aparato ahí bonito que hagan de cuenta, tiene una cámara, entonces le ponemos la hoja, queda en la cámara y entonces nos va cuantificando cuánto
CO2 está disminuyendo de esa cámara. De tal manera que la fotosíntesis la medimos por cantidad de CO2 que está consumiendo la hoja. Si hablamos de una taza fotosintética, estaríamos hablando de la cantidad de CO2 que se consume en un área foliar conocida en un tiempo determinado. Fíjense, podemos hablar de la tasa de absorción de agua. La tasa de absorción de agua, ¿qué sería? La cantidad de agua que absorbe una cantidad conocida de raíz en un tiempo determinado. ¿Sale? Podríamos conocer, colegas, también. Y fíjense, esa tasa de absorción de agua pues va a estar en función de la tasa de la transpiración, ¿no? Y la transpiración va a estar en función de la humedad relativa, entre otros factores. Se puede medir la tasa de respiración de un fruto, de una hoja, de una planta, y para eso existe, se mide cuánto CO2 desprende el fruto, la rama, la hoja o la planta. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Y vamos a hacer una práctica de respiración. Pongo mi hojita en una cámara y dejo pasar un tiempo y voy con una jeringa, capturo una cantidad de volumen de del aire que esté en esa cámara y lo inyecto a un cromatógrafo de gases. Y entonces me dice la cantidad de CO2. Y si yo quiero sacar la tasa de respiración de un fruto, colegas, y lo vamos a hacer, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pongo un peso conocido de un fruto, quieren un jitomate, pongo un peso del jitomate, lo pongo en la cámara, dejo pasar una hora, voy, capturo oxígeno, lo inyecto en el cromatógrafo, ¿y qué es lo que me va a decir? La cantidad de CO2 que liberó ese fruto con un peso conocido en un tiempo determinado. Podemos obtener la tasa de crecimiento. ¿Cuánta cantidad de materia de biomasa acumuló una planta en un intervalo de tiempo? ¿Sale? Entonces, démonos cuenta que son diferentes variables fisiológicas que son importantes, que se obtienen y que nos dan una información cuando se estudia algún aspecto de fisiología. ¿Sale? En ocasiones me indican algunos tesistas, ¿en qué cultivos estás trabajando? Porque quiero hacer mi tesis. Yo, mejor dime en qué cultivo te interesa, porque si conoces la fisiología, conoces cualquier cultivo. Entonces, yo en lo particular, pues trabajo con chile, trabajo con tomate, trabajo con aguacate, trabajo con papa, trabajo con haba, trabajo también con un poco con frijol. Espero que ya en breve saque una variedad. Trabajo con cereales, porque todo esto lo hago allá en el rancho de mi mamá. Pero pues puedo trabajar en arándanos y en otros. Bueno, sí, tengo algunos colegas que se dedican al fitomejoramiento de los arándanos. De hecho, ahorita muchos de mis estudiantes de estancia preprofesional andan por allá en Sinaloa. Está creciendo por allá la región de los Mochis. Entonces, si conocen la fisiología, colegas, por eso les digo, la fisiología es la reina de la agronomía. Sí, los genetistas luego dicen que la genética, pero aún para que se exprese un gen debe de haber un estímulo fisiológico. La nutrición pues, es fisiología aplicada. ¿Sale? Entonces, bueno, los invito a que lo vean de esa manera. ¿Sale? Vamos a seguirle, colegas, porque se nos está pasando el tiempo, pero esta práctica prácticamente es demostrativa porque ustedes van a hacer algo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta práctica? Pues medir el área foliar de las hojas de una especie utilizando 4 métodos para comparar los resultados. ¿Sale? Yo les voy a presentar, colegas, los 4 métodos. Ustedes van a poder hacer 2 de ellos, ¿no? El primer método, colegas. Fíjense, ¿tienen a la mano su calculadora también? El primer método, el gravimétrico. ¿Este método en qué consiste? Pude haberles pedido que lo hicieran, pero la verdad se van a dar cuenta que el error experimental puede ser muy grande, ¿no? Fíjense, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tengo aquí, colegas? ¿Qué es lo que tengo que les estoy mostrando? Una hoja. Una hoja. Y esta hoja tiene una superficie, ¿no es así? ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando un lado por otro. Fíjense, si la mido de este lado, mide 28 centímetros.
¿Sale? Anótenlo, 28 centímetros. Si lo mido del otro lado, tiene 21.5 centímetros. ¿De cuánto será su superficie? $602 centímetros cuadrados. 102. Cuadrados. Ok. Ahora, esta hoja que tiene una superficie, ya tiene un área que conozco, la peso en una balanza granataria, una balanza de precisión, y me da 4.4 gramos. Entonces, ¿qué conozco ahí? El área y conozco su peso. Ahora, fíjense, si quiero conocer el área de mi hoja, ¿qué es lo que haría, colegas? Fíjense, ¿qué es lo que haría? Pues agarro, pongo mi hoja en la hoja, esta hoja de papel que ya conozco su superficie. Ah, caray. Y la dibujo, ¿no? La dibujo y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya una vez de que la dibujé, la voy a recortar. Uso mis tijeras y ahí voy, ¿no? Y fíjense, ya una vez de que la recorto, ¿qué es lo que tengo? Un fragmento de hoja con la forma de mi hoja, ¿no es así? Fíjense, aquí está. ¿Qué es lo que puedo conocer de esta hoja, de mi fragmento de hoja? ¿Y qué es lo que quiero? Puedo conocer el peso. Si lo peso, pesa 0.8 gramos. Ahora sí, si hago una regla de 3, ¿de cuánto será el área de la hoja que dibujé? Pero eso tiene sentido, profe, porque pues una hoja de papel ni siquiera tiene el mismo grosor de una hoja de una planta, ¿no? Yo le preguntaría si esto tiene sentido. Yo siento que no, porque en sí no, bueno, yo no veo ninguna relación real entre el peso de una hoja de papel al peso de una hoja de una planta. Pero yo le preguntaría si hemos pesado la hoja de la planta. Pues no se pesó. Entonces no le veo sentido al comentario porque no hemos pesado la hoja de la planta. Lo que le estoy indicando en esta práctica es que nosotros tenemos una área conocida y conocemos el peso de esta área. ¿Qué fue lo que hicimos? Dibujamos la hoja y recortamos esa hoja. Y de esta hoja que dibujé, puedo conocer el peso. Y conociendo el peso, por una regla de 3, ¿a cuánto correspondería el área? Y va a ver al final de la práctica, usted mismo se va a responder, pero sí le invito a que no porque algo lo vea simple, lo menosprecie. Por otro lado, a que ponga atención, porque en ningún momento estamos pesando la hoja. O sea, ¿nos interesa el peso de esta hoja? ¿Nos interesa el grosor de esta hoja? Lo único en lo que lo estamos tomando como referencia es la forma. Ahora sí, colegas, ¿a cuánto correspondería de área el peso de 0.8 gramos de la hoja? El peso de la hoja, de toda la hoja total, ¿cuánto era? ¿4.4? 4.4 gramos. Es Ok. 109.45 centímetros. Exactamente. 109.45. 109.45, ¿qué? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Entonces ya nos está dando un valor de ¿qué? De área. ¿Del área de quién? De la hojita que nosotros. Y ya tenemos el área foliar obtenida a través de un método. ¿Cuál fue el método? El método gravimétrico. ¿Por qué no les pedí que esto lo hiciéramos? Si les digo, consíganse una báscula,
pues seguramente van a llevar una báscula que va a pesar de 1 kilo, de 2 o de más. Posiblemente la báscula no va a tener la sensibilidad para captar el peso. ¿Sale? Entonces, por eso fue que esta no se la pedimos. Entonces, ojo, anótenlo. Ya tienen el dato del área foliar con el método gravimétrico, que es de 109.45 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora, vámonos al segundo método, colegas. El segundo método es el de la relación entre las medidas lineales y el área de la hoja. ¿Sale? Este método, o para este método, se utiliza una fórmula general que es el área foliar es igual a B, que multiplica al ancho máximo de la hoja y que este multiplica al largo máximo de la hoja, más A. B y A o A y B son coeficientes y estos coeficientes dependen de la hoja. ¿Sale? ¿Qué valores son los que tiene A y B? Pues bueno, en esta tabla nos indica algunos valores, ¿sale? Algunos valores, y la ecuación que se utiliza dependiendo del tipo de hoja que ustedes tengan, ¿no? Fíjense, para el cacao, el área foliar es igual a un factor 156.18 por el largo, por otro factor, 9.179, ¿no? Entonces, fíjense, si nos vamos aquí en la parte que estoy señalando, nos dice valor de B y el valor de A es igual a 0. ¿Sale? Esta hoja, colegas, la hoja que estamos utilizando, se parece a qué especie de las que están en el cuadro. De estas que estoy señalando. ¿A qué especie? Del tabaco, ¿no? A la del tabaco. Ven que hace un ratito aquí, la hojita esta que estaba utilizando. Esta es una hoja de tabaco. ¿Sale? Entonces, efectivamente, se parece a la del tabaco. Entonces, nos vamos aquí. La del tabaco, el valor de B, ¿de cuánto es? Vemos que está en un rango. Está en el rango de 0.61 y de 0.76, ¿no? Entonces, fíjense, colegas. Vamos a calcularlo para esto. Este método, ustedes sí lo pueden reportar. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar la regla. Vamos a medir el ancho máximo de la hoja. Fíjense, el ancho máximo de la hoja es 8.9 centímetros. El largo máximo de la hoja, colegas, es de 16 centímetros. ¿Sale? Ahora, para este método vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer 3 cálculos. Para este método vamos a tener 3 cálculos. El cálculo A, o para obtener el cálculo A, colegas, vamos a usar el valor de 0.61. Para el cálculo B, vamos a utilizar el valor de 0.76. Para el cálculo C, vamos a utilizar el promedio. ¿De cuánto es el promedio de 0.61 y 0.76? .68. .685. ¿Sale? Entonces, recordemos, el ancho máximo de la hoja es 8.9, el largo máximo de la hoja es 16 centímetros. Vamos a hacer 3 cálculos, uno con 0.61, otro con 0.76 y otro con 0.685. Ahora, con la ayuda de su calculadora, pues hagan el cálculo, colegas. ¿De cuánto les da el área foliar si utilizamos el valor de B como 0.61?
¿De cuánto nos da el valor del área foliar? ¿De cuánto les da si lo hacen con 0.61? Profesor, una pregunta, ¿se le va a sumar 0.61 porque decían la fórmula más A o no? Más A, pero recuerde que decía ahí el cuadrito. A ver, ¿quién puso atención de lo que decía el cuadrito para el caso del tabaco? Que A vale 0. Ah, es 0. Entonces sí, súmele A, súmele 0. ¿Cuánto le va a dar? Profesor. 86.864. 86.864. Anótenlo. ¿Sale? Ahora háganlo el cálculo con el valor de 0.76. A ver, Luis Fernando, ¿cuánto le da con 0.76? Disculpe, profe, ¿puede mostrar nuevamente la fórmula? Es que creo que noté mal una variable. Ah, bueno. Que me dio... La presentación se las compartí el día de ayer. Ya se las proyecté hace un momento. Entonces ustedes la tienen. ¿Sale? Recuerden que es B, o sea, el factor B por ancho máximo por el largo máximo más el valor de A. Ah, vale, 0, ¿verdad, profe? Pero súmenselo, no hay problema. 22.08. 22.08, no. A ver. Sale 108.224. Así es. 108.224. ¿Sale? Para el último es el promedio de los dos, ¿verdad, profe? De los dos primeros. Era 0.680, que es 0.685. Da 97.544. 97, a ver, chequenle bien. Rectifíquenlo. 95.544. 95.544, a ver. Rectifiquen, vuélvanlo a calcular. Recuerden, ancho máximo es 8.9, largo máximo 16. Y van a utilizar el valor de 0.685. Están 97.544, ¿no? ¿Seguros? ¿No les dan 96.832? No, profe, es 97.544. 97. 544. Me sale 97, profe. Sí, igual me salen 97.544. Ok. 97.544. Fíjense, 97.544. Me sale 97.544. Ok, entonces ya tenemos ahí otro valor. ¿Sale? Entonces ya llevamos hasta ahí un segundo método. Ahora vámonos con el tercer método. Fíjense, colegas. Generalmente hay quienes dicen largo por ancho por punto 75. O hay quienes así en términos prácticos agarran y... Imagínense que están en campo, colegas. Que están haciendo su tesis, que están trabajando en un programa de mejoramiento genético, que están trabajando en un programa de desarrollo de alguna compañía y que tienen que calcular el área foliar. Tienen que ser prácticos bajo un criterio y que lo apliquen siempre, pero sean prácticos. Y muchas gentes agarran y dicen largo por ancho por punto 75. Bueno, pues es válido, ¿no? Están siendo prácticos. Entonces, démonos cuenta que de 90, hay 5 de diferencia, ¿no?
respecto al... Ah, no, a ver. ¿Cuánto les dio el anterior método? $109, ¿no? Entonces, démonos cuenta que el de .76, ese se va pareciendo más al método anterior. Ahora, colegas, el tercer método es el método de conteo de intersecciones. Este método utiliza una placa de vidrio, plástico u otro material sobre el cual se traza una red con líneas horizontales y verticales de tal manera que aparecen ciertos números de intersecciones o cruces entre las líneas. Recuerdan que cada una de las líneas va a tener una separación de ¿cuánto? 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Vale? Para estimar la superficie de una o varias hojas, pues necesitamos contar el número total de intersecciones que tocan las láminas de la hoja y sustituirla en la siguiente ecuación. ¿Vale? El área foliar es igual a ¿qué? Al número de intersecciones. El número de intersecciones totales, colegas, las que tocan a la superficie, las que tocan el borde y las que están en el interior. Ese es el total de la placa y n el número total de intersecciones de la placa. Entonces, fíjense, colegas, aquí tengo mi placa, ¿no? Esta es mi placa. De mi placa vamos a sacar la superficie. A ver, de un lado, colegas, tiene 30. Y de otro lado tiene 20. ¿De cuánto es la superficie de mi placa? 600 centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Ahora, vamos a contar el número de intersecciones. Si se dan cuenta, si pusiéramos las intersecciones aquí en el bordo, el número de intersecciones sería igual a ¿qué? A la superficie, porque tiene una separación de 1 centímetro. Pero démonos cuenta que hay una separación, ¿no? Entonces, a ver, el número de intersecciones de un lado de la placa, y les va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27 de un lado. De otro lado va 17. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántas intersecciones tenemos? 359. 459. 59. 59. Ok. Entonces voy a agarrar la hojita, la voy a colocar aquí debajo, me apoyo en la mesa y voy a contar cuántos hay. ¿Sale? En un conteo, colegas, en un conteo tengo 129. Agarro y giro la hoja, la pongo en otra posición, vuelvo a contar y en esta tengo 136. A ver, hagan el cálculo con cada uno de los valores. ¿Cuál fue el valor de la primera posición? 129, el número de intersecciones totales. Y en el segundo conteo tengo 136. ¿Y cuánto es lo que nos da? $98.685. Ok, con 129, ajá. Con 136 es 104.04. A ver, con 136 nos da ¿cuánto?
104.04. Y con 129. 98.685. Ajá. 85. Claro. Ok, 98 aproximadamente. Ese ya es, colegas, nuestro tercer método. Siempre aquí, pues, que es recomendable sacar un promedio de al menos 3 lecturas. ¿Sale? Entonces, lo recomendable es sacar el promedio de al menos 3 lecturas. ¿Cuántos métodos llevamos? 3. Va, ahora vámonos con nuestro último método. El último método, pues, es el del planímetro óptico. Este, pues, es uno de los métodos más prácticos y precisos para medir el área de una hoja. Y este planímetro, pues, consta de... Vamos a ver ahí el video. ¿Sale? A ver, ahí voy. Bueno, pues aquí les presentamos un integrador de área foliar. Este es uno de los métodos más prácticos y precisos para medir el área de una hoja. Este planímetro óptico, pues, consta de los elementos esenciales, como es una fuente de luz, que la vemos aquí. Aquí tenemos la fuente de luz. Por otro lado, también tenemos unos lentes condensadores que se van a encontrar en la parte de abajo. Y también va a estar la fotocelda y lo que es el amperímetro. Pues en este dispositivo la fotocelda recibe una cantidad de luz constante, produciendo a su vez una corriente. Si se interfiere con el paso de la luz, pues entonces la lámina de la superficie conocida va a producir algunas variantes, por lo cual es importante que se esté limpiando, ¿no? Una vez de que se haya limpiado, pues ya una vez de que se limpie tanto en este caso viene siendo el contenedor, que es es lo equivalente a casi una mica, lo tenemos que limpiar para que no lleve polvo, porque ese polvo pues nos va a generar ruido. Aquí, por ejemplo, le damos el reset para dejarlo en ceros y nos vamos a dar cuenta que sin que nosotros estemos colocando una hoja, en ocasiones pues las partículas de polvo las llega a leer y eso nos genera una interferencia. Entonces, algo que es importante, pues miren, aquí nada más colocamos la hoja, pasa por en este caso la lámpara, y nos da ya un valor de área foliar que en este caso está en centímetros cuadrados. Si queremos volver a pasar otra hoja, pues le tenemos que dar el reset para dejarlo en cero, y entonces aquí va, por ejemplo, la hojita que nosotros dibujamos, nos da un valor 101.63, y bueno, es recomendable pasar una hoja 3 veces y trabajar con el promedio. Entonces, pues este es un método muy rápido y es el más preciso que existe para evaluar el área foliar de una hoja. Muchas gracias. Bueno, pues ese es el planímetro. Aquí tenemos unas imágenes de lo que es el planímetro, ahí que está en el laboratorio de fisiología vegetal. Este es el método más preciso, ¿sale? Y fíjense, colegas, este método que es el más preciso, ¿para qué nos va a servir en esta práctica? Va a ser el método de referencia. ¿Recuerdan de cuánto salió el área foliar de la hojita esta? 103.16 centímetros cuadrados. ¿Sale? Y bueno, pues aquí tenemos al integrador. Ahí está funcionando. Vean cómo muy rápido está cuantificando el área foliar. Entonces, cuando venga ahí, te van a hacer el índice de área foliar. Pues una vez de que tenga las hojas, las limpie, pues va a medir muy rápido el área foliar. Nada más ahí hay que tener cuidado que no se doble, porque si se dobla la hoja, pues ya nos está dando un error. ¿Sale? Estos son, colegas, los diferentes métodos.
Pues, ¿qué materiales se utilizan para hacer esta práctica? Pues hojas de papel, tijeras, una balanza eléctrica, una regla, una rejilla, un planímetro. Y bueno, pues lo que ustedes van a hacer es indicar el área de las hojas en los 4 métodos descritos. Nosotros, bueno, con esta hoja tenemos 3 valores. Ustedes calculen con los 2 métodos que van a utilizar, el de las medidas lineales y el conteo de intersecciones, pues de las hojas que ustedes hayan llevado, ¿no? De las diferentes plantas y cultivos. Por favor, eso lo reportarán en otro cuadrito. Y las preguntas para reportar la práctica, bueno, entregar los datos completos de la tabla de arriba, ¿no? Y comparar los resultados. ¿Cuál de los métodos para medir área foliar vistos en la fase experimental es más práctico? ¿Cuál es más preciso? ¿Qué nivel de precisión es conveniente para estudios de fisiología vegetal? Eso lo van a buscar. Van a describir métodos que existen para analizar el dosel de una planta. Van a comparar los diferentes métodos que existen para medir el área foliar respecto a costos, precisión y practicidad. Fíjense, posiblemente aunque me hayan dicho que sea algo irreal o el adjetivo que hayan utilizado, el del pesar, pues, ¿cuánto implicará, colegas, cuánto implicará adquirir una balanza y cuánto implicará adquirir un integrador de área foliar o planímetro óptico? ¿Cuánto implicará comprarse una regla y una calculadora en comparación con el planímetro, ¿no? O hacer una rejilla. También indiquen, colegas, ¿qué relación hay entre la superficie del terreno y el área foliar? Y por último, colegas, escriban una pregunta con sus respuestas sobre este tema, un chiste, una caricatura, un pensamiento, una frase célebre, un poema, una imagen con una fotografía, o simplemente lo que gusten expresar. Todas las preguntas, colegas, tienen el mismo valor, ¿sale? Entonces, si llegara a faltar alguna pregunta, la respuesta de alguna pregunta, el reporte no se califica, ¿sale? Entonces, colegas, esa es la práctica del día de hoy. Es una práctica semidemostrativa, porque ustedes la van a estar realizando también en su casa con los 2 métodos. ¿Algún comentario, alguna duda respecto a esta práctica? La presentación ya la tienen, el día de ayer por la tarde se los envié. Profe, Dígame. En la pregunta 5 dice superficie y área foliar. La superficie dijo que es del terreno. Que ocupa la planta. Okay. Ustedes ya ahorita podrían responderla. ¿Cuál es la relación que hay entre la superficie, entre el área foliar y la superficie que ocupa la planta, la superficie de terreno que ocupa la planta? Ustedes ya lo pueden responder, porque ya le dedicamos como 30 minutos a hablar de ello. ¿La densidad de población? La densidad de población, a ver, piénsenle. El índice de área foliar. El índice de área foliar, exacto. ¿Sale? Entonces, colegas, ahí al momento de que comparen los métodos, o sea, creo que es evidente, ustedes con la información que tienen lo pueden responder. ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más preciso? ¿Qué ventajas tiene uno respecto a otro? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que les dije que estas prácticas, muchas de ellas son prácticas mi alegría, pero pues son didácticas y nos dan una idea. ¿Sale? En otros cursos, seguramente, cuando lleven fisiotecnia, cuando lleven producción de cereales, van a estar evaluando el área foliar, van a llevar material al laboratorio, van a estar sacando tasas de crecimiento, van a estar pesando muestras, posiblemente en su tesis lo realicen, ¿sale? Entonces, pues que sepan que existen diferentes maneras de estudiar el área foliar y la utilidad que tiene. ¿Algún comentario adicional, colegas?
Yo sí, pero no tiene que ver con la práctica. De hecho, es con lo que estábamos platicando en la mañana acerca de sí, la dígame. clase extra. Pues llegamos por medio de votación, llegamos que si será posible que nos dé la clase extra mañana a primera hora. Es que nosotros tenemos libre esa hora, pero no sé si usted la tenga. ¿A qué hora es la primera hora? A las 12 7. No, a las 6. Bueno, 7:30. De 7:30 a 9. ¿Va que va? Sí, sin problema. Pero el de ecología es a las 8, güey. De hecho, sería de 7 a 8. Sí, la de ecología es a las 8. Sí, cierto, no me acordaba de eso. No, pues entonces, no sé si con media hora nos basta a todos. Entonces ya no. Sí, Habíamos es que- votado que Habíamos dicho que de 7 a 8. 7, 8, ¿no? Sí, de 7 a 8. De 7 de la mañana. De 7 de la a 8 de la mañana. Sin problema. Solamente que sí, los colegas del norte se van a tener que levantar Aquí van a ser a las 5, profe. para que sean a las 5. Fíjense, ha habido ocasiones en que el curso lo doy de 6 a 7:30 de la mañana. En ocasiones el curso lo he dado de 6:30 a 8 de la mañana y ya se van a comer una hora para comer y ya llegan, el comedor ya no está tan saturado, van todos y son felices. En ocasiones he dado, antes lo daba el curso en la noche, pero con eso de la inseguridad, mejor no, ya mejor ya no. He llegado a aplicar exámenes a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche. Alguna ocasión una colega dio a luz y al otro día la fui al hospital y le apliqué el examen. Ni modo, ¿para qué no hace sus cuentas? Hubiera hecho ahí sus cuentas y para que hubiera dado a luz en vacaciones. Pero hasta cargué el bebé mientras hacía su examen. Ahí lo anduve paseando, se puso a llorar un rato, pero como estaba recién nacido, estaba así todo arrugadito como ratoncito. Y precisamente anoche miré una foto de esta colega, de Laura. Su hijo ya está ya bien grande, ya tendrá como 7 años. Bueno, el niño. Y entonces ya tendrá como 7 años el que les aplique el examen. Entonces, no, por mí no hay problema. Mientras sea clases, sin problema. ¿Sale? ¿Alguna otra? Entonces, mañana de 7 a 8, ¿va? Ok, ya dije, ahora si quieren, desde 6:30, desde 6:30, solamente que los colegas van a tener que levantar a las 4. Bueno, pero no es del diario, ni va a ser para siempre. ¿Recuerdan que alguna vez les dije que habían películas básicas que tienen que ver? Y una de ellas es El Diablo Viste a la Moda. Y cuando le toca ahí andar, ¿cómo les diré? Ahí como que de asistente de esta señora de Meryl Streep, pues hay una parte que inclusive la hacía llorar, ¿no? Y dijo, pero pues, ni modo, me voy a aguantar, esto no es para siempre, es un año, cumplo mi pasantía y me voy. Y cumplió y al último, pues aunque le ofrecieron quedarse en esa firma, pues ya no, porque ya lo había superado, ella ya había alcanzado otro nivel. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Créanme que la presión como universitarios es mínima. Ahorita ustedes tienen bien poquita presión. Quizás la mayoría no tenga hijos, quizás habrá uno que otro que ya tenga hijos. Bueno, si ya tienen hijos, pues ya tienen otro tipo de presión y otras responsabilidades. Pero mientras uno es estudiante, la vida es bien sencilla. Ya las presiones inician cuando ya egresan, cuando ya se van a trabajar, porque ahí sí, imagínense que a Daniel lo corren hoy y su esposa está embarazada, va a tener gemelos y está por dar a luz. ¿Se imagina la presión que se le vendría? Esto es casi nada. Una tarea es casi nada en comparación con la presión que van a tener. Ya tienen que soportar al jefe, que les grite, que si llega de malas, tienen que dar resultados, tienen que, no, ahí sí. Y si no me creen, pregúntenle a sus padres y verán si no. Claro, la satisfacción pues sí ha de ser muy bonita, ¿no? De ver crecer a los hijos y que salgan adelante. Pero sí, la presión es fuerte. Entonces, pues échenle ganas, colegas. Nos vemos mañana a las 7. ¿Algún comentario adicional? Porque si no, yo sí quiero hacer uno. Es de otra cosa, pero sí lo quiero hacer. ¿Cómo van con sus mapas? ¿Ya tengo una duda? Dígame. Sí, adelante.
¿Quién habló, Willy, o fue Para sacar el área foliar de la hoja de limón. ¿De la hoja de qué, perdón? Sí, soy yo, William. Miren, si la hoja con la que están trabajando. De limón, es que no ves es diferente la hoja. Sí, largo por ancho por punto 75. ¿Perdón? Largo por ancho por punto 75. Si tienen alguna duda de qué fórmula utilizar, largo por ancho por 75. ¿Sale? Ok. Sí, está bien. De ¿qué les gusta? Ven que luego allá en los trópicos hay unas plantas con unas hojononas que se pueden usar como paraguas. Largo por ancho por punto 75. ¿Sale? Muchicata. Por ahí miré a alguien que tenía se me fue. Es una flor. Bueno, una ornamental. Una palma. No. Por ahí miré que alguno de ustedes... Yo tengo una de palma, profe. Palma de... no, pero mire que traían... No recuerdo. Les estaría mintiendo. Esta tiene una forma media irregular. Bueno, pues ¿algún otro comentario, colegas? Profe, si no germinaron todos ahora sí los frijoles, ¿podemos poner otra vez o ya con los hayan Lo germinado? importante es que tengan sus macetas. El objetivo es tener la maceta. ¿Sale? Y si no, pues a lo mejor sus frijoles ya tengan gorgojo. A lo mejor sean los de alguna despensa y no se confíen. Pongan frijoles, pero no de las despensas que están dando los candidatos, porque esos tienen gorgojo. Entonces, usen otros. ¿Sale? No germinó. Inclusive puedes ponerlos a remojar no sé, un día, y ya una vez que estén hidratados, pues ya, ya los siembra para adelantarle, ¿no? Es que algunos vasos sí le germinaron todos, pero otros nomás le germinaron como 2. No, pues si a lo mejor pueda trasplantar, ¿no? De donde hayan germinado muchos. ¿Sale? En lugar de que porque recuerden que nos vamos a quedar con un número parejo, ¿no? Todas las macetitas. Entonces, en lugar de que sacrifique unos, pues trasplante. Y fíjense, ya pueden decir, no, hombre, si ya hice mi práctica, ya trasplanté, estoy estudiando agronomía, sí metí los dedos ahí en el vasito y ya me los llené de tierra. ¿Sale? Ya vamos avanzando. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, colegas? Profe, yo tengo una duda con el segundo método para calcular el área. Ajá. ¿Cuál es su duda? Es que tengo diferentes tipos de hojas de diferentes plantas y entonces solo concuerda en la tablita con la de girasol para saber los coeficientes A y B. Ahí, ¿cómo le voy a hacer con las siguientes dos hojas distintas? Largo por ancho por punto 75. Se aplica esa fórmula y con ese tengo el coeficiente. El área foliar. Sí, sale pues. Largo por ancho por punto 75. Si alguna de las hojas que tienen coincide con las de la tablita, bueno, usen la fórmula de la tablita. Si no, largo por ancho por punto 75. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, ahora sí, ¿cómo van con sus mapas? ¿Ya leyeron la presentación? ¿Ya la miraron y todo eso? ¿Ya tienen sus mapas o requieren tiempo? Yo apenas los voy a colgar. Bueno, hagan eso y los veo el próximo martes. ¿Vale? ¿No habrá clase hoy en la tarde, profe? En otras palabras, no lo voy a ver por la tarde. Le voy a avisar al maestro Carlos que tiene actividad y hagan sus mapas. Pero sí, para el próximo martes, sí, ya eso de que apenas van a mandar ya, mándenlos, sí, en el fin de semana o mañana, qué sé yo. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Vamos a enviar el mapa apuntado o lo vamos a tener nada más? No, que lo tengan, pero sí me tienen que demostrar que lo tienen, ¿eh? No me vayan a engañar, ¿eh? Porque, bueno, me van a engañar, pero se van a engañar ustedes.
¿Sale? Y no gana nada. Háganlo. ¿Se lo tenemos que mandar? Sí, Mariana. Ajá, las observaciones que hizo en la primera tarea aún es- no la han mandado. Es que como que se fue mi señal y no la escuché. La observación de la primera tarea aún no ha enviado el formato en el grupo. Del cuadrito, ¿no? Bueno, pues tengo tarea. ¿Sale? Acerca de objetivos y la primera tarea que enviamos de agricultura regional. Sí, esa es mi tarea. Y ya les mando la tablita y ya y les mando el formato ya para que vayamos, el formato de lo que va a ser el reporte final. ¿Sale? Pues si no hay algún comentario adicional, colegas, aquí le dejamos. Tengan bonita tarde, descansen, cuídense, diviértanse, practican un deporte, coman verduras, frutas también, ayuden en sus casas, ayuden a su papá, a su mamá, sean participativos y háganlo por gusto, no a regañadientes, ¿no? Y échenle ganas, colegas. Al menos que ya que están con su familia, pues disfrútenla, porque ya cuando tengan que regresar, pues van a dejar a su familia nuevamente y posiblemente para siempre, porque ustedes ya no son de allí. Cuando regresen ya van a tener que buscar van a tener que buscar su camino. ¿Sale? Entonces, Profe, parece que la familia no tolera estar que estemos de huevones nomás sentados, creo. pues es que hay que contribuir, ¿no? Entonces, Si viera, hay días que hasta me quieren tumbar la puerta. Fíjense, mi papá siempre se levantaba a las 5 y siempre me iba a levantar a las 5 y fracción. Y esto lo hizo hasta casi antes de que se muriera. Y yo ya tenía 30 y tantos años, o sea, desde que venía a la escuela, ya me iba en las vacaciones y me decía, mañana voy a hacer esto, mañana voy a sembrar frijol, y ese voy a sembrar frijol era como que pues, mañana te vas a sembrar frijol también. Y luego mi mamá así me decía, no, déjalo descansar, que no, hombre, ya descansó mucho y le gusta ir, entonces vamos. Y ya y eso lo hacía con todos porque somos 8 hijos, entonces a todos bueno, yo soy el del medio, ven que los del medio somos los más olvidados, generalmente se enfocan con los de arriba o los de abajo, pero el del medio ese como que la inercia que se lo lleve. Entonces, conforme se fueron casando mis hermanos, pues ya mi papá ya no los iba a levantar, y a mí sí, y pues sí, siempre ahí a contribuir, pero bueno, la verdad me agrada andar por allá, me agrada andar en el campo y ya no meto la yunta, pero a veces cuando se requiere, sí, pues ¿por qué no? Lo sé hacer. Ir a juntar el maíz, andar juntando haba o andar cargando. No, hombre, una ocasión llegué ahí a la casa y andaban cosechando papa. Y ya, pues ahí voy de metiche, ¿no? Entonces, la cuadrilla que había contratado mi papá era una cuadrilla, eran puras mujeres. Y no porque, pues, digo, las mujeres no, sino que se me hizo bien triste porque, pues iba la cosechadora, ¿no? Y la cuadrilla iba, seleccionando la papa, la de primera, segunda, las terceras, y así. Entonces ya allá se cosechan en cajas de madera, de esas rejas, y ya pues las van clasificando, ¿no? Ya una vez de que la clasificaron y que ya están en las cajas, pues viene el cargar y me quedé, ¿y ahora quién va a cargar? Pues las mujeres agarraron, se fajaron, se amarraron algo, un suéter o algo en el estómago y a cargarlas. Y no, que usted no haga fuerzas, a ver, échemela a mí, échemela a mí. Terminé con el lomo todo negro. No, y ya el otro día ni fui, mejor por ahí me inventé otra cosa y dije, total, ojos que no ven, corazón que no siente. Y le decía a mi papá, bueno, pero es que ¿por qué contratas a tus cuadrillas así? Me dice, pues es que es lo que hay.
Y estas señoras, pues, muchas de ellas muchachas de 18 años, de 20 años, ¿no? Y cargando las cajotas, no sé, 30 kilos o algo así. Y desde abajo, ¿no? Cómo hasta tienen su técnica, cómo se lo ponen en la rodilla y luego va para la espalda. Me decía, es que es lo único que tienen para ganarse la vida, su fuerza de trabajo. Me hablaba bien marxista mi papá. Es lo único que tienen como medio de producción, su fuerza de trabajo. Entonces, si no lo hacen, pues no tendrían otro ingreso. Y son cuadrillas que se van con un rancho, luego con otro rancho y así andan. Y en ocasiones se van para el Bajío, en ocasiones se van para el norte. Y bueno, pues es lo triste de las desigualdades que hay en el campo, ¿no? Entonces, sí, pues yo eso, créanme que eso yo lo comprendo. Por eso cuando algunos a veces en reuniones de profesores agarran y dicen, es que es obligación, es que reciben la beca. Pues sí, pero cuando uno está en la casa, uno no está nada más ahí de niño bonito, ¿no? Que a ver, que los animales, si tienen animales, los animales requieren comer, requieren que se les lleve agua, requiere que se les limpie. Si hay cultivo, pues la milpa requiere también que se limpie, que se hagan sus diferentes actividades, o los frutales, o el café, hay que contribuir, ¿no? A veces, si el papá se va a trabajar o si el papá hace trabajos de albañilería, algo, pues van y le apoyan a su mamá en su casa ahí, eso pues yo lo comprendo, ¿no? También comprendo que el que estén en su casa, pues involucra un gasto más para su familia, que lo hacen con gusto, ¿no? Pero pues es un gasto, entonces la beca pues mitigará poquito, pero no lo es todo. Por eso ya ojalá pronto regresemos para que seguir la vida como deba de seguir, concluyan y terminen y ya se vayan a trabajar y sean felices y tengan hijos y los manden a Chapingo. A lo mejor todavía les alcanza a dar clases y los tortura un poquito. Pero ya ojalá pronto regresemos, ¿no? Entonces, pero mientras, pues, ahora sí que como dicen, lo importante es que hay salud, ¿no? Yo ya tuve COVID y la verdad yo pensé que no la iba a librar. Y bueno, afortunadamente la libré. Aún con COVID estuve confinado, encerrado, es bien triste, ¿no? Porque se queda uno solo. Nada más iban y me aventaban los jitomates y ahí para que me hiciera mi salsa. Y sí, terminó en aislado. Y ya por fortuna me recuperé y aquí ando todavía. Pero hubo muchos colegas, muchos compañeros, profesores que fallecieron. Entonces, sí tuve daño pulmonar y sigo en tratamiento, sigo con terapias, pero todavía sigo viviendo y coleando. Así es de que, pues, digo, ¿qué más que eso? Estoy agradecido, ¿no? Cuiden su salud porque pues es única. Entonces, mientras tengamos salud, todavía hay esperanza. Los que ya pasaron a hacer la mejor aportación de su vida, que es la de aportar materia orgánica al suelo, pues ya, ellos ya no tienen esa opción. ¿Sale? Entonces, mientras no lleguemos a eso, pues tenemos cierta esperanza, entonces, pues hay que seguirnos cuidando. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí le dejamos, colegas. Provecho si van a comer y nos vemos mañana. ¿Sale? Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta el lunes, martes. Feliz. Buen fin de semana, profe. No, es hasta mañana, ¿no? Según ustedes. Ah, sí, es cierto, a las 7. Vale, entonces todavía no cante victoria. Nos vemos, cuídense.